su étnico en clave afro. ¿Sabías que la palabra afrodisíaco no tiene una raíz afro en particular? Sin embargo, siempre ha sido relacionada con las características de la raza y la gastronomía del pueblo afro. Hoy conoceremos algo más de la gastronomía afrodisíaca y su relación con la historia de nuestro pueblo. Te invitamos a que nos acompañes a conocer una de las claves para descifrar los códigos de nuestro mundo afro. Y recuerda visitarnos en nuestra plataforma digital en claveafro.teleafro.com. Y si te interesa esta información, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones para que te enteres cuando subamos una nueva clave afro. Lo afrodisíaco está relacionado con aquello que estimula el deseo y su origen se remonta a la antigua Grecia, en honor a la diosa Afrodita, considerada en la mitología griega la diosa de la belleza, el amor, el deseo y la reproducción. Sobre el nacimiento de esta deidad, que los romanos identificaron más tarde con la antigua diosa itálica Venus, se transmitían dos tradiciones distintas. Según una de ellas, Afrodita era hija de Urano, cuyos órganos sexuales, amputados por su hijo Cronos tras una encarnizada lucha, cayeron al mar junto a las costas de Chipre. Una vez allí, los órganos cortados liberaron su esperma, que al ser agitado por las olas fertilizó la espuma marina y engendró a la diosa, la mujer nacida de la espuma o del semen del dios. En la otra tradición, Afrodita nació de la unión entre Zeus y Dione, y era por tanto no ya la hija de Urano, sino su nieta. Homero ya había descrito a la diosa que surgió desnuda de la espuma del mar como la responsable de infundir el deseo en los dioses, los hombres y las fieras. Hoy es muy común asociar ese adjetivo con ciertas comidas que justamente tienen fama de fomentar el deseo y la excitación. Uno de los alimentos más populares en esta categoría es el jengibre, por sus propiedades vasodilatadoras. En chino, su nombre significa virilidad, lo cual habla por sí solo de este vegetal con el que se preparan tés, entradas y muchos platos de la comida asiática. También en el Kama Sutra, aquel legendario libro indio sobre el amor, se indican distintas maneras de incrementar el vigor sexual, con alimentos como la leche y la miel, reconocidos como fuentes de energía. Otro de los populares afrodisíacos es el azafrán, este condimento tan usual en la cocina española y hoy en día uno de los más codiciados por su valor. Los romanos lo utilizaban con excitante, según la recomendación del médico griego Dioscórides. Asimismo, el cardamomo era utilizado por Cleopatra para perfumar su palacio y despertar el deseo de su amado Marco Antonio. Por supuesto que no hay que pasar por alto el chocolate, delicioso alimento con legendaria fama e historia. El célebre Giacomo Casanova tomaba varias tazas de chocolate caliente antes de iniciar su faena amorosa. Este dulce a base de cacao es un potente estimulante capaz de activar con su sabor puntos sensitivos del ser humano, generando altas dosis de placer ya que libera endorfinas. Otros alimentos populares son el ajo, la cebolla, el apio, el higo, la palta, los frutos secos y algunas frutas como la frambuesa, la cereza y la frutilla. Por supuesto que el alimento no actúa por sí solo. Un buen ambiente y estar relajado son los pilares de la ecuación para pasar una velada especial. El nombre de afrodisíacos nos encamina mentalmente hacia pociones, filtros de amor, recetas, elixires, tentempiés, consuelos, fármacos, fumatas, drogas con que reavivar, alentar, confortar decaimientos, impotencias y depresiones. Nos hace deambular sigilosamente hacia ese trastero donde amontonamos este concepto mal definido de los afrodisíacos, de los que ahora se habla poco, pero que siguen oliendo, quieras o no, al diablo sulfuroso de otros tiempos. La rutina y la reiteración de siempre lo mismo acarrean el aburrimiento, el desgano, el hastío, el tedio. Bajo el peso del cansancio o de la costumbre, los deseos que invaden el cuerpo en las horas de los sueños quedan sin satisfacer o provocan una sed que es difícil de saciar. De ahí la inmensa literatura publicada sobre los afrodisíacos, las innumerables creencias, la multitud de recetas que el hombre ha dejado generación tras generación. Así entonces, productos como los mariscos, el borojó, el naidí, bebidas alcohólicas con plantas medicinales enfocadas en la salud sexual y reproductiva, entre otros productos de la canasta de regiones como el Pacífico colombiano, tienen un balance nutricional elevado y resultan afrodisíacos, acompañados por supuesto del sabor y la sazón de la gastronomía afro, producen placer casi que sexual, que podría conquistar cualquier paladar.
Ese imaginario ha construido entonces estereotipos en torno a la gastronomía del pueblo negro, asociando características normativas como el tamaño de las partes íntimas al consumo de productos que se dan en territorios que habita la gente negra, como el borojó, el chontaduro, el pescado, entre otros. Si bien es cierto que algunos alimentos que se dan en regiones como la región Pacífico tienen reconocimiento como afrodisíacos, no significa que las personas del territorio donde estos germinan lo sean. Esto es un punto que se debe considerar para deconstruir la estereotipación racial. ¿Cuáles eran los afrodisíacos que más funcionaban en nuestros antepasados? Te invitamos entonces a que conozcas la oferta gastronómica del Pacífico colombiano en lugares como la Carrera Cuarta con calle 20 en el centro de la ciudad, la Plaza de Mercado de la Perseverancia, restaurantes como El Sabor del Pacífico en Suba, Las Conchitas de Julia en el Centro Internacional, Rey Guerrero en la Zona T, entre otros, quienes mantienen la tradición de la gastronomía afro en Bogotá. Deconstruye los estereotipos y enriquece tu paladar. Y recuerda, si te ha gustado esta información y deseas conocer más claves afro, dale me gusta y suscríbete a nuestras redes sociales. Visita nuestro portal virtual en claveafro.teleafro.com. No olvides activar la campanita de notificaciones para que te enteres cuando subamos una nueva clave afro. ¿Te han hecho comentarios sexuales o has tenido una experiencia anecdótica sobre el tema sexual en relación con tu raza?